Estaba reemplazando el tejado de la casa de mis padres, ahorrándoles 12.000 euros en mano de obra. Mi padre me filmaba desde el jardín y se lo enviaba a todo el mundo. «Mira a esta payasa, tratando de demostrar que es útil», decía. Mi tío publicó un meme. Empaqué mis herramientas y me marché. 3 días después, llovió. El tejado sin terminar se derrumbó sobre su dormitorio. Mi hermana llamó gritando. Luego mi madre me llamó. «Arregla esto inmediatamente». Pero durante 3 días seguidos, arranqué tejas bajo un calor de 32 grados centígrados, mientras mis padres se sentaban en el aire acondicionado y me observaban desde la ventana de la cocina. No me ofrecieron una bebida. No me trajeron un bocadillo. Ni una sola vez me preguntaron si necesitaba ayuda. Estaba en ese tejado sola, gratis, intentando ahorrarles 12.000 euros en mano de obra. Decían que no podían permitírselo, que querían usar el dinero para unas vacaciones de ensueño por Europa. Mi padre dijo que sería nuestro primer viaje de verdad juntos desde que nacieron los niños, y mi madre no dejaba de decir que era su recompensa por sobrevivir a 30 años de matrimonio, así que dije que ayudaría. Sabía lo que hacía. Había trabajado con un contratista durante la universidad y había reemplazado algunos tejados pequeños por mi cuenta. Este era grande, pero manejable. Planifiqué cada paso en un cuaderno. Vi tutoriales de YouTube por la noche e hice listas de materiales hasta el último clavo. Pedí prestada una escalera, alquilé las herramientas adecuadas, compré guantes nuevos, empaqué mi furgoneta y me presenté en su puerta, lista para trabajar. Al principio, actuaron encantados, me abrazaron, hicieron una demostración de gratitud. Mi madre incluso dijo: «Sabíamos que habíamos criado a una hija lista». Pero en el momento en que pisé el tejado, todo cambió. Empezó de a poco. Mi padre estaba en el jardín, filmándome con su teléfono. No le di mucha importancia. Asumí que quería mostrar el progreso, pero noté que no estaba filmando el trabajo, sino a mí, luchando por subir fardos de tejas por la escalera, resbalando ligeramente en la pendiente, deteniéndome para limpiarme el sudor de la cara. Lo vi acercarse. Esa noche los oí reír en el salón. Habían enviado el vídeo al chat familiar. El título decía: «Mira a esta chica graciosa tratando de demostrar que es útil». Mi tío respondió con un meme de un mapache con un martillo. Mi hermana comentó: «Al menos contrata a alguien guapo la próxima vez». A la mañana siguiente, oí a mi padre reproducirlo de nuevo en la televisión. Lo estaban viendo como si fuera una comedia. Nadie me dijo una palabra, ni gracias, ni ánimo, solo risas desde el otro lado de la ventana, mientras yo parchaba su tejado bajo el sol. Fue entonces cuando vi el impreso en la nevera. 2 semanas en Europa, billetes de primera clase, hoteles de lujo, citas en el spa, un tour gastronómico privado por Italia. Estaba todo reservado. Habían hecho los planes antes de que yo siquiera empezara. Nunca necesitaron ahorrar el costo de la mano de obra. Se lo estaban embolsando, gastándolo en ellos mismos. Me engañaron. Sabían que me ofrecería. Sabían que diría que sí, porque eso era lo que siempre hacía. Seguí trabajando. En silencio, terminé el lado de la cocina. Cubrí el salón con tejas. Terminé el lado del dormitorio y les dije que necesitaba 1 o 2 días más para terminarlo todo. Papá se rió y dijo: «Tómate tu tiempo, superestrella». Luego añadió algo sobre subir el video a Voces de Saura. Le dije que tenía que irme un momento. Inventé algo vago sobre una emergencia familiar. «Mi marido está en cirugía», dije. No era cierto, pero lo suficientemente creíble como para salir de allí. No pensaba volver. 3 días después, llovió fuerte. Mi teléfono sonó justo después de medianoche. Era mi hermana gritando. El techo se había derrumbado sobre el dormitorio de mis padres. La lluvia se había colado por la lona que había dejado a medio asegurar. El agua se derramaba. La viga cedió. Una mesita de noche fue destruida. La maleta de mi padre estaba empapada. Su cámara estaba inservible. El colchón, arruinado. Se salvó su televisión y su sistema de sonido por unos pocos metros. Luego llamó mamá, su voz plana, furiosa. No preguntó si yo estaba bien o si podía ayudar. Solo dijo:
Arréglalo ahora mismo. Pero esta vez había terminado. La mañana después del derrumbe, me desperté con 37 llamadas perdidas. Los mensajes seguían llegando. Uno de mi hermana decía: «Ven aquí antes de que papá haga algo de lo que se arrepienta». Otro de mi madre simplemente decía: «Este es tu desastre. Será mejor que lo arregles». No respondí. Los revisé lentamente, leyendo cada palabra de enojo como si estuviera estudiando otro idioma. Mi nombre una y otra vez. Su casa se estaba desmoronando y buscaban a alguien a quien culpar. No el uno al otro. No al tipo que me había filmado y se había reído. A mí. Supuse que se calmarían, pero en su lugar, la cosa se intensificó. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de mi prima Alba. Ella vive a 4 casas de ellos. Aparentemente, la policía acababa de aparecer. 2 coches patrulla. Mis padres les dijeron que su hija había hecho un trabajo de tejado no autorizado y había abandonado el trabajo. Alba dijo que los policías ni siquiera entraron. Uno de ellos se quedó en la acera. Hizo algunas preguntas básicas. Luego negó con la cabeza y le dijo a mi padre que la próxima vez llamara a un contratista. Mi padre intentó que presentara una denuncia. Él se negó. Eso debió doler mucho porque las cosas se pusieron más feas después de eso. Por la noche, mi madre amenazaba con demandarme en el juzgado de paz. Mi hermana me envió una captura de pantalla editada del chat de grupo, publicando el antes y el después del tejado como si fuera una historia de tabloide. Mi tío, por supuesto, intervino con otro meme. Una casa medio derrumbada con las palabras «pesadilla del bricolaje». Por eso se llama a profesionales. Estaban retorciendo la historia para que pareciera algo que no era. No bastaba con que se burlaran de mí. Ahora yo también tenía que ser la villana. Esa noche, le conté todo a mi marido. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo: «No solo te usaron, te humillaron a propósito». Tenía razón. No dejaba de pensar en ese vídeo. La forma en que lo veían como un sketch de comedia. La forma petulante en que mi padre me llamó superestrella mientras bajaba ese último día. Todo mientras planeaban unas vacaciones de las que yo nunca sería parte. Así que tomé una decisión. Escribí un cheque por 15,000 euros y se lo envié por correo al día siguiente. Más de lo que perdieron, más de lo que valía el trabajo. Sin nota, sin mensaje, solo un cheque. Supuse que una vez que lo cobraran, arreglarían el tejado, se callarían y seguirían adelante. Me equivoqué. 4 días después, recibí un mensaje de voz de mi madre, sin saludo, solo ella gritando. Dijo que estaban revisando algunos recibos antiguos y se dieron cuenta de que aún no había devuelto los 2,000 euros que pedí prestados hace 5 años. Dijo que estaban hablando con su banco, que podrían detener el depósito del cheque hasta que resolviéramos la cantidad total. Esa deuda la pagué en 6 meses, a tiempo y en su totalidad, y ellos lo sabían, pero no les importaban los hechos. Les importaba el control. Ese cheque no fue recibido como una ofrenda de paz. Fue visto como una debilidad, una prueba de que podían presionar más. Luego mi padre dejó un mensaje de voz, más corto, pero peor. ¿Crees que puedes simplemente irte así? No hemos terminado contigo, Carmen. Nos debes. Ya no se trataba de dinero. Nunca lo había sido. No devolví la llamada. No envié mensajes. Simplemente me senté en el porche esa noche con mi marido y hablamos. Él dijo algo que se me quedó grabado. Les diste todo. Ellos no te dieron nada, ni siquiera un respeto básico, y ahora quieren más. Me preguntó si finalmente había terminado. No respondí de inmediato, pero sabía la respuesta. El silencio después de bloquearlos no duró más de 2 días. Pensé que tal vez entenderían el mensaje de que el cheque era el final, que finalmente había trazado una línea que no cruzarían. Pero a la tercera mañana, abrí mi correo electrónico y vi un largo mensaje de mi padre con el asunto. «Lee lo que nos debes». Parecía un manifiesto. 3 párrafos en negrita, 2 en mayúsculas. Decía que les había faltado al respeto, los había hecho parecer tontos, avergonzado a la familia, obligado a contratar contratistas caros y, lo peor de todo, actuado como si el dinero pudiera arreglar lo que yo había destruido.
Dijo que el cheque era una bofetada, que parecía que estaba comprando mi salida de la culpa y que este tipo de comportamiento no sería tolerado en esta familia. Terminó con: estamos considerando nuestros próximos pasos legalmente si es necesario. Adjuntas había fotos de su tejado recién reparado, el que lograron arreglar 2 días después de cobrar el cheque. Un equipo profesional con camisetas a juego estaba junto a las nuevas tejas, todas perfectamente apiladas en la entrada. El título decía: la forma en que debería haberse hecho la primera vez. Sin gracias. Sin reconocimiento de que solo pudieron permitírselo gracias a mí. Solo culpa. Siempre culpa. Me senté allí en la mesa de la cocina, mirando la pantalla, y no sé por qué, pero empecé a reír. No porque fuera divertido, sino porque era predecible. Podría haber escrito el correo electrónico yo misma si lo hubiera intentado. Era exactamente el guión que siempre seguían. Retorcer la historia, borrar la ayuda, desplazar la culpa. Pero esa semana algo cambió. De la nada mi primo Marcos llamó. No había sabido de él en años. Siempre el chico callado en las reuniones familiares, el que se sentaba en la esquina jugando con su teléfono. Dijo que vio el vídeo que mi padre envió al chat de grupo, el de mí luchando en el tejado con una leyenda burlona. Aparentemente, después del derrumbe, mis padres comenzaron a decirles a todos que los había abandonado a mitad del proyecto. Me negué a arreglarlo y les eché la culpa. Dijeron que dejé la casa peligrosamente expuesta. Ignoré las llamadas y tenía un historial de ser poco confiable. Pero se les olvidó que Internet nunca olvida. Marcos había guardado el vídeo, ese donde papá se burlaba de mí desde el césped, donde yo claramente sudaba, trabajando sola, donde nadie ofreció ayuda. Se lo mostró a su padre, quien se lo mostró a 2 personas más, y así, la historia comenzó a desmoronarse. Unos días después, empecé a recibir mensajes. Mi tía Elena me escribió: vi el vídeo. Honestamente, Carmen, no sé cómo aguantaste tanto. Yo me habría ido el primer día. Mi prima Lucía me escribió: tu padre nos envió ese clip como si fuera comedia. No pensó que nadie se pondría de tu lado. Me alegro de que algunos lo hiciéramos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis padres no solo estaban enojados, estaban perdiendo a su público. Habían contado la historia a su manera durante años. Yo siempre era la hija luchadora, la que cargaban, la que pedía prestado y olvidaba. Pero ahora, la gente recordaba las cosas de manera diferente, como la forma en que trabajé durante la universidad para pagar el alquiler, la vez que le presté dinero a mi padre para las reparaciones de su coche y nunca se lo pedí de vuelta, la forma en que solía cortarles el césped todos los fines de semana cuando ellos estaban fuera de la ciudad. Sin pagar, ellos lo recordaban. Mis padres simplemente no pensaron que lo harían, pero no todos tomaron partido. Algunos se quedaron en silencio, otros dijeron que era solo un malentendido. Mi tío, el que publicaba memes, se quedó en silencio, ni una palabra desde que el tejado se cayó. Ese silencio era casi mejor que una disculpa. Luego llegó el número bloqueado del buzón de voz. Mi madre dijo que habían hablado con un abogado, afirmando que tenían pruebas de que les debía 2.000 euros de hace 5 años. Dijo que estaban en todo su derecho de emprender acciones legales, que si no reconocía la deuda, presentarían algo ante el ayuntamiento. Terminó con: todos están de acuerdo en que debes arreglar esto, todos. Esa palabra cayó como una bofetada. Esa noche, le puse el mensaje de voz a mi marido mientras cenábamos. Él no dijo nada al principio, solo dejó el tenedor, abrió su portátil y empezó a escribir. Cuando le pregunté qué hacía, dijo: redactando una lista, cada favor, cada euro que devolviste, cada recado que hiciste, cada hora que trabajaste en ese tejado. Si quieren recibos, les daremos recibos. Él siguió escribiendo. Me senté frente a él, observándolo construir mi caso como un abogado en un tribunal. En ese momento, me di cuenta de que no estaba sola en esto. Nunca lo había estado. Simplemente olvidé cómo era el apoyo porque me criaron en una casa que nunca me dio ninguno. Miré el talón del cheque que aún estaba en el mostrador. 15.000 euros. Ese era su precio y yo ya lo había pagado. Pero ahora querían algo más. Al final de esa semana,
La lista que mi marido estaba haciendo se había convertido en un documento completo. Fechas, capturas de pantalla, recibos. Cada vez que había ayudado a mis padres a lo largo de los años, desde el verano en que pagué su factura de electricidad, sin decirles nada hasta la vez que perdí una entrevista de trabajo para ayudar a mi padre a transportar muebles antes de su venta de garaje. Tituló el archivo Lo que Carmen debe versus lo que Carmen dio. Incluso encontró los registros de transferencia de cuando devolví el préstamo de 2,000 euros, cada transacción marcada claramente. Recuerdo haber mirado el total final y darme cuenta de que en realidad había pagado de más 180 euros. No tenía memoria de eso, pero él lo tenía por escrito. Estaba lista para enviarles todo. Pero entonces algo sucedió. El domingo por la mañana, estaba regando las plantas cuando un SUV plateado se detuvo frente a nuestra casa. No lo reconocí hasta que se abrió la puerta y mi padre salió. Me congelé. No lo había visto desde que se derrumbó el tejado. Esta vez no tenía su teléfono, sin sonrisa, sin cámara. Caminó lentamente, miró a su alrededor como si no estuviera seguro de si debería estar allí, y luego se detuvo a 1,5 metros de mí. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Luego dijo, «Necesitamos hablar». Le pregunté cómo había encontrado mi dirección. Dijo que mi hermana la tenía de cuando nos ayudó a mudarnos. Asentí lentamente y me apoyé en la valla. Le dije que no estaba segura de que hablar ayudara. Él ignoró eso y preguntó si podíamos sentarnos. Le dije que no. Entonces se quedó allí sudando y me dijo que no quería que las cosas se descontrolaran. Esa fue su palabra, descontrolaran. Como si todo lo que estaba sucediendo fuera solo una mala comunicación. Dijo que quizás habían reaccionado de forma exagerada, pero que yo necesitaba entender lo estresante que era todo. Que las vacaciones no eran solo un viaje. Era una celebración de haber sobrevivido a un año difícil. Que el cheque que envié fue confuso porque se sintió como un insulto. Y luego soltó la frase que me hizo perder los estribos. Solías ser tan agradecida. ¿Qué pasó? Fue entonces cuando regresé a casa. Lo dejé en el jardín. No cerré la puerta de golpe. No dije una palabra. Simplemente regresé a la cocina donde mi marido estaba mirando por la ventana. Me preguntó si estaba bien. Le dije, todavía no, pero lo estaré. Pensé que ese era el final, pero no lo fue. Esa noche, alguien intentó entrar en mi furgoneta. No se llevaron nada, pero la cerradura estaba rayada y la guantera estaba abierta. Podría haber sido al azar. Podría haber sido alguien buscando cambio, pero mi instinto me decía lo contrario. Mis padres sabían qué tipo de furgoneta conducía y no estaban acostumbrados a ser ignorados. Presenté una denuncia policial por si acaso. El oficial preguntó si tenía enemigos. Yo solo me reí y dije, solo los que dicen que me quieren. 2 días después, recibí una llamada de un número restringido. Buzón de voz de nuevo. Esta vez, era mi madre llorando. Dijo que estaban dolidos, que la familia se estaba desmoronando, que nunca quisieron que llegara tan lejos. Luego añadió algo que nunca olvidaré. No eres la única que sabe cómo cortar a la gente. También se la puse a mi marido. Él no dijo nada. Solo se estiró sobre la mesa, tomó mi teléfono y volvió a bloquear el número. Después del intento de robo y ese último mensaje de voz, esperaba que las cosas finalmente se calmaran. No quedaba mucho que decir, y ya había tomado todas las precauciones, salvo cambiar mi número. Mi marido incluso sugirió que pensáramos en mudarnos si las cosas empeoraban, pero no había terminado. Todavía no. 3 días después, salía del trabajo cuando vi una nota metida debajo de mi limpiaparabrisas. Sin sobre, sin firma, solo papel de impresora doblado. Lo abrí lentamente, ya preparándome. Decía, «Carmen, no olvidaremos lo que hiciste. Esto no terminará hasta que lo arregles de la manera correcta». Sin nombre, sin amenazas, solo eso, pero la letra era de mi madre, esa extraña caligrafía que usaba para todo. La reconocí al instante, y el papel olía a su perfume, el mismo floral abrumador que rociaba en todo. Cuando llegué a casa, ni siquiera metí la nota. La tiré al brasero y encendí una cerilla. Mi marido y yo nos sentamos en el patio mientras se quemaba. Ninguno de los dos hablaba.
Creo que ambos sabíamos que el último hilo se estaba rompiendo. A la mañana siguiente, mi primo Marcos volvió a llamar. Sonaba cauteloso, como si estuviera caminando por la cuerda floja. Dijo que mi madre había aparecido sin invitación en casa de su madre, Elena, y había causado un gran escándalo. Estaba llorando, acusando a todos de volverse contra ella, diciendo que yo había envenenado a la familia en su contra. Marcos dijo que me acusó de chantajearlos, de intentar comprar su silencio. Incluso dijo que estaba considerando presentar una denuncia por acoso. La tía Elena le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Se estaba desmoronando. Pero lo peor no eran las amenazas, ni los chantajes emocionales, ni siquiera la nota. Era que mis padres, que una vez afirmaron amarme incondicionalmente, finalmente me habían mostrado cómo era realmente su amor. Era una palanca, nada más. Esa noche, mi marido se sentó a mi lado en el sofá, con el portátil en la mano. Tenía abierta toda la cronología, cada recibo, cada mensaje, cada transacción bancaria. Lo tenía codificado por colores, etiquetado, categorizado. Dijo que si intentaban algo, legal o de otro tipo, estaríamos listos. Le di las gracias. Él dijo que no lo hacía por ellos, lo hacía por mí. Luego dijo algo que no esperaba. Bloquéalos a todos, a cada uno de ellos, de verdad esta vez, no solo a tus padres, también a tu hermana, a cualquiera que intente arrastrarte de nuevo a esto. Dudé, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque me di cuenta de cuánto tiempo había esperado para escuchar esas palabras. Empecé con mi hermana, luego con algunos primos que se habían quedado callados, luego con el chat de grupo. Me eliminé y silencié cada conversación. Finalmente, bloqueé a mis padres en todas las plataformas: correo electrónico, teléfono, redes sociales, incluso la carpeta compartida en la nube donde mi madre solía volcar fotos familiares. Lo eliminé todo, y no sentí culpa, sentí alivio. No era venganza, no era justicia, era supervivencia. Pensé que tal vez intentarían un último movimiento. Un golpe en la puerta, una carta de un abogado, algo teatral, pero no llegó nada. Ni esa semana, ni la siguiente, solo silencio. Por primera vez, ellos eran los que esperaban una llamada. Tardó 4 semanas en romperse el silencio. Para entonces, me había acostumbrado al sosiego. No más mensajes de voz, ni visitas inesperadas, ni notas en mi parabrisas. Dormía mejor. Mi marido dijo que parecía otra persona, como si finalmente hubiera dejado de prepararme para que algo me golpeara. Pero de repente, mi hermana apareció en mi trabajo. Simplemente entró. Sin previo aviso, sin mensaje. Se quedó en la recepción como si fuera a dejar un paquete. Pero cuando me vio, se puso en marcha. «Necesitas hablar con mamá. Se está volviendo loca. Le dije que estaba ocupada. Ella lo ignoró. Está enferma por esto, Carmen. Apenas come, no duerme. Dice que has arruinado a la familia. Y ahora recuerda el préstamo». Yo solo la miré. Ella continuó. Dijo que nunca se lo devolví, que mamá encontró un viejo cuaderno que lo demostraba, que estaban dispuestos a perdonar el resto si solo te disculpabas y le dabas algo para saldar la deuda. Ella realmente lo dijo así. Saldar la deuda. No levanté la voz. No dije nada dramático. Simplemente le dije sin rodeos. Les pagué de más, y no les daré ni un euro más, ni un segundo más. Ella se burló, me llamó egoísta y se marchó. Esa noche le conté todo a mi marido. No se inmutó. Dijo, entonces, es hora. Nos sentamos y escribimos un mensaje juntos, no para ser enviado, solo para ser leído en voz alta una vez y luego eliminado. Era todo lo que nunca les había dicho, cada momento que me había tragado, cada herida que había dejado sin reconocer, cada disculpa que había hecho que nunca se ganaron. Y cuando terminé de leerlo, bloqueé el último número restante. Mis padres estaban ahora completamente aislados, sin acceso, sin más historias que retorcer, sin más culpas que usar como arma, nada. Y justo cuando pensé que el último capítulo se había cerrado, algo inesperado sucedió. Ese fin de semana, el hermano de mi padre, el que nunca se involucraba,
el que rara vez hablaba en las reuniones familiares, me llamó. Su voz era tranquila, mesurada. Dijo: «Vi todo lo que pasó. Me mantuve al margen porque pensé que pasaría, pero no fue así, y quiero que sepas que hiciste lo correcto». No dije nada. No sabía qué decir. Luego dijo algo que hizo que todo se detuviera. «No eres la primera a la que tratan así. Solo eres la primera que se fue, y no regresó arrastrándose». Ese silencio en el que había estado viviendo no estaba vacío. Estaba lleno de todas las cosas que no sabía, de todas las personas que habían observado, esperado y finalmente visto la verdad. En ese momento, supe que no solo estaba rompiendo un patrón, lo estaba terminando. Miré a mi marido. Él me dio el más mínimo asentimiento, como si ya lo supiera, y por primera vez en mi vida me sentí libre. Han pasado 2 meses desde la última vez que supe de mis padres. Sin mensajes, sin llamadas, sin visitas repentinas, solo silencio. Al principio, se sintió como una herida que había cicatrizado. Ahora, comienza a sentirse como una luz que se desvanece. Se ha ido, pero aún deja su huella. Reconstruí mi rutina, me concentré en el trabajo y pasé los fines de semana remodelando nuestra casa con mi marido. Finalmente terminamos la sala de sol que él siempre había querido. Ahora es nuestro rincón favorito de la casa, luminoso, tranquilo y lleno de posibilidades. Allí nos reímos tomando el café de la mañana, planeando viajes juntos a nuestra manera. Luego, la semana pasada, algo cambió. Un golpe en la puerta principal. Allí estaba mi sobrina, la hija pequeña de mi hermana, sosteniendo un pequeño helecho en una maceta de terracota astillada. Estaba nerviosa y callada, como si no estuviera segura de lo que hacía allí. «Tía Carmen», comenzó, con lágrimas en los ojos. «Mamá me dijo que te diera esto y me pidió que dijera lo siento». Me arrodillé. Mi corazón se hundió y contuvo la respiración. El helecho se sentía más pesado de lo que debería. Me había perdido cumpleaños y navidades. No la había visto desde que tenía 5 años. Ahora tenía 8. Parecía más alta, más reservada, pero esperanzada. Antes de que pudiera decir una palabra, se giró y cruzó el jardín de regreso, dirigiéndose a la puerta. Luego el susurro de pasos y una voz, la de su madre llamando: «Déjalo, Kira, vuelve a casa». Eso fue todo. Un vistazo, un gesto, un mensaje, a medias. Metí el helecho. Necesita un trasplante y mejor tierra. Lo dejé cerca de la ventana. Es apropiado. Su disculpa llegó medio viva, marchita por los bordes, insegura de su lugar. Mi marido la regó suavemente. Esa noche, me encontré pensando: las familias son complicadas, las disculpas aún más, pero el perdón no es binario. Es un camino, no un interruptor. Tal vez esta pequeña planta sea el comienzo de algo nuevo. O tal vez seguirá siendo un recordatorio de que algunas cosas no crecerán sin el compromiso de ambas partes.